Ya. Ahí va a quedar. Ahí está grabando. Vamos a cerciorarnos que esté grabando también. Ah, no aparece el mensaje aquí en el equipo, pero debería estar. Sí, está grabando. Porque ahí Profesora, dice. Dime. hay un compañero que dice que no le llegó la invitación al Teams y yo le intento llamar por Teams para agregarlo a la clase y dice que no está disponible. Uy, y a ver, déjame ver si es que está. ¿Cuál es el compañero? Osvaldo Osvaldo. Déjame dice que invitarlo. le tiene que enviar una Está invitación Osvaldo. para correo para que pueda entrar como invitado. Sí, ahí lo invité. Dile que le. Ahí lo invité. Debería haberle llegado. Ahí debería haberle llegado porque lo invité. Osvaldo. No aparece todavía. Osvaldo. Pregúntale si aceptó la invitación cuando mandé en el equipo. Si aceptó el equipo cuando mandé. No disponible. Osvaldo, a ver, voy a intentar. eh, Profesora, intentó por Gmail. obtener dirección. Obtener vínculo al canal. A ver, voy a copiar este vínculo, se lo voy a mandar al Gmail, al Osvaldo. A ver si me. A ver si me resulta. A ver si me resulta. El Gmail. Osvaldo. Osvaldo.gonzález. Enviar. Ya. Ahí se lo mandé el link. Ahí se lo mandé el link al Osvaldo. Gracias, profesora. Ya. Ahí dile que se conecte con ese link, que es el link al equipo. Osvaldo lo voy a pedir unirse y ahora debería aceptarla. Ahí dice que actualmente están 45, pero no. Se llama, no está disponible. ¿Tiene algún correo Gmail el Osvaldo? Porque el del UCM no le toma. ¿Me pueden enviar algún correo Gmail del Osvaldo para mandarle el mismo link al Gmail? Ahora se lo pedí. Ya, gracias. ¿Me lo escribes en el chat, por favor?
ahí le envío el otro que tengo de los Osvaldo, el otro correo Ya. que tengo. Ya. Ese. Ya. Profe, en todo caso, los Osvaldo siempre tienen problemas para entrar. Sí, No, sí, el otro día me dijo, sí, es como que no puede conectarse. A lo mejor el correo de la UCM, el que no le... Está teniendo problemas el correo de la UCM en algunas oportunidades. Hoy día yo en la mañana, con un curso a las 8:30, tuve problemas con el Teams. Oh, me botaba, me salía, me expulsaba. Tuve que meterme 3 veces para poder... Estuvo muy complicado el Teams en la mañana. A las 8:30. Ya, ahí le mandé el link al Gmail al Osvaldo. Avísenle, chiquillos. Sí, ese se lo mandé a ese Gmail, a osgo2722, para que ahí lo tenga. Ya, ya, chiquillos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y voy, mientras se conecta el Osvaldo, vamos a pasar asistencia. Mientras se conecta, tengo una justificación hoy día. Me escribieron la Yesenia, no se me olvide, Yesenia González. Vamos a pasar asistencia para después no... Mientras se conecta. Añadir sesión. Desde las 14:30 hasta las 15. Vamos a dejarle 15:40. Después vamos a quedar trabajando solitos con el chat. Yo me voy a quedar en el chat. Ya, vamos a dejar los 60 minutos del Teams. Lunes. Y a añadir. Ya, chiquillos. Millaray Alarcón. Presente, profesora. Ok, Millaray. Jesús Alvarado. Presente, profe. Ok, Jesús. Matías Badilla. Presente. Ok, Matías. Catalina Bobadilla. Presente, profe. Ok, Catalina. Carlos Bravo. Presente, profe. Ok, Carlos. Claudia Brito. Presente, profe. Ok, Claudia. Isarina Bustamante. Isarina siempre me escribe por el chat. ¿No está presente la Isarina? Romina Cáceres. Presente. Romina presente. Tomás Cancino. Presente, profe. Ok, Tomás. Ángelo Castillo. Ángelo tampoco está. Joaquín. Por el chat habló, profe. Por el chat. Ay, ahí está el Ángelo. Ya. Y ahí está el Ángelo. Joaquín Castillo Rebolledo. Presente. Ok, Joaquín. Joaquín Castillo Vázquez. Presente, profesora. Ok, Joaquín. Brian Catalán Muñoz. Presente, profesora. Ok, Brian. Felipe Formas. Presente, profe. Ok, Felipe. Andrés Gaete. Presente, profe. Ok, Andrés. Francisca Gajardo. Presente, profesora. Ok, Francisca. Patricio Gatica. Patricio. Ok, Patricio. Benjamín Gómez. Presente, profe. Ok, Benjamín. Yesenia González. Presente, profe. Ok, Yesenia. ¿Alcanzaste a llegar? Sí, acá Nicolás. estoy, Sí.
Ok, Nicolás González. Presente. Ok, Nicolás. Osvaldo González. ¿Estás, Osvaldo? Sí, sin poder entrar él dice. Oh. Que intenta apretar el link y no puede entrar. Ya, en todo caso dile que va a quedar grabada la clase. Voy a intentar después agregarlo al Gmail con el mismo equipo saliéndome de acá de la clase después, a ver si puede lograr entrar después. Dile que mañana en la hora de en el horario de consulta, dile que se conecte, aunque no tenga ninguna consulta, que se conecte para ver si persiste con el problema del equipo. Vamos a colocarle justificado. Rocío Guajardo. Presente. Ok, Rocío. Pablo Gutiérrez. Presente, profe. Ok, Pablo. Danitza Jara. Presente, profe. Ok, Danitza. Cristel Leiva. Presente. Ok, Cristel. Juliana Lorca. Juliana Lorca. Ok, Juliana. Francisco Meléndez. Presente, profe. Ok, Francisca Mendoza. Presente, profe. Ok, Francisca. Pablo Montesino. Presente, profesora. Ok, Pablo. Naís Muñoz. Presente, profesora. Ok, Naís. Claudia Núñez. Presente, profesora. Ok, Claudia. Cristóbal Padilla. Presente, profe. Ok, Cristóbal. Javier Payacán. Presente, profe. Ok, Javier. Sebastián Quiñones. Presente, profesora. Ok, Sebastián. María Ramírez. Presente, profe. Ok, María. Krishna Rojas. Presente, profesora. Ok, Krishna. Rodrigo Romero. Presente, profe. Ok, Rodrigo. Cristóbal Sandoval. Cristóbal Sandoval. Ok, Cristóbal. Juan Schulz. Ok, Juan. Sebastián Sepúlveda. Que no me van a dar el postre. Cuando no me dan postre yo me siento mal. Sebastián Sepúlveda. Ok, Sebastián. Elsa Trujillo. Presente, profe. Ok, Elsa. Francisco Valenzuela. Francisco Valenzuela. Presente. Ok, Francisco. Diego Vergara. Presente. Ok, Diego. Brian Bielma. Presente. Ok, Brian. Vania Zamorano. Presente, profe. Ok, Vania. Ya, chiquillos. Entonces, descargaron la clase, comenzamos, ¿ya? Entonces, vimos, ¿cierto? Fuimos viendo en el transcurso de la semana pasada las tablas de frecuencia para variables cualitativas, ¿cierto? Primero vimos un extracto donde vimos la organización de los datos, cómo íbamos organizando los datos de la variable estadística, ¿cierto?, a analizar. Entonces, cuando dijimos que cuando la variable tenía atributos, ¿cierto?, era una variable en sí cualitativa, ya tenía categorías, entonces llamábamos, ¿cierto?, clase, ¿ya? Llamábamos a la clase. Entonces, por tanto, cuando tenemos ahora una variable que es cuantitativa discreta, ¿ya? Cuando es cuantitativa discreta, se le denomina marca de clase, ¿ya? Y en el caso de las variables cuantitativas continuas, se va a denominar intervalo de clase, ¿ya? Y vamos a calcular un punto medio del intervalo que se va a llamar la marca de clase. Ahí vamos a ver cómo lo vamos a ir calculando, ¿ya? Cuando vayamos ocupando la pizarrita, yo les voy a dejar de compartir pantalla para que así la vayan viendo completa, ¿ya? Entonces vamos a borrar
voy a borrar esa fórmula que había escrito, x más a ahí. Entonces, por tanto, la frecuencia absoluta, ¿qué muestra la tabla en sí? Una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Muestra la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta, nosotros dijimos, ¿cierto?, que era... Voy a dejar de compartirles la pantalla. Vayan viendo la materia, ¿ya? Para que ahí vayan viendo la pizarra. Entonces, dijimos, ¿cierto?, que acá iban las clases, y denotamos acá, ¿cierto?, cada clase que corresponde, ¿cierto?, x sub i, y acá muestra la frecuencia absoluta, ¿cierto? Dijimos que la frecuencia absoluta correspondía, ¿ven bien, chiquillos, en la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Yo sí, profe. Ya, entonces, en esa columna, ¿cierto?, uno denota n sub i, ¿cierto? Que eso es la cantidad de las unidades de análisis en sí que uno tiene para cada variable, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, ¿cierto?, si lo que nosotros nos dicen ahí, que la sumatoria, ¿cierto?, la sumatoria de cada valor, de cada n sub i, dice que esto va a dar el total de 1, ¿cierto? Aquí nos va a dar un total y aquí va a dar el total, el tamaño de la muestra. Ya nos va a dar el tamaño de la muestra. Voy a borrar. Entonces, por tanto, acá el total de las unidades de análisis va a dar el tamaño de la muestra. Luego, ¿cierto?, construimos, ¿logran ver? ¿Siguen viendo bien la pizarra, chiquillos? Sí. Ya. Entonces acá, ¿cierto?, denotamos otra columna que sería la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan de la frecuencia relativa? ¿Cierto? Que es cada valor Profe está silenciada. Profe, silenció el micrófono. Profe, silencio. Ahora, mis chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profesora. Ya. Sí, Seguimos. profe. Ya. Continuamos. Entonces, ¿cierto? Estamos viendo la tabla de frecuencia. Entonces, la columna de f sub i, ¿cierto?, muestra la frecuencia relativa. Entonces, aquí, ¿qué muestra la frecuencia relativa? Cada valor n1 dividido por el tamaño de la muestra. La segunda sería nuestro n2 sobre el tamaño de la muestra y así. ¿Cuánto tiene que sumar entonces la frecuencia relativa que corresponde a la proporción de las unidades de análisis? ¿Cuánto tenía que sumar? Uno. Muy bien, Uno. ¿cierto? Esa es la suma de las proporciones. Muy bien, ¿cierto? Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada puede ir antes de la relativa, puede ir antes. El orden, ¿cierto?, no importa. Lo importante es que vaya... ¿Porcentual no va, profe? No te entiendo. La porcentual. Ah, sí. Ya me puse desordenada. Que le iba a hacer la acumulada primero. Tienes razón, vamos a colocar aquí el porcentaje y después calculamos la frecuencia absoluta. Entonces aquí, ¿cierto?, iría la porcentual. Entonces ahí sería, ¿cierto?, ahí sería la proporción N1, ¿cierto?, N sub 1, la proporción 1, F1 multiplicada por 100. ¿Ya? Ahí sería multiplicada por 100. Entonces, F1 por 100. Después, F2
multiplicada por 100 y así. Entonces, ¿cuánto suma la frecuencia relativa porcentual? Que ahí le coloqué un porcentaje. Debe sumar 100%. Muy bien. Muy bien. Luego, ¿cierto? Si nosotros queremos agregar, aquí nos está faltando la absoluta, ¿cierto? Acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la denotamos, según lo que nos dice la materia, por n mayúscula, ¿cierto? N mayúscula sub i, y nos indica entonces, ¿cierto? Según lo que nos muestra la materia, nos dice que es el primer valor que toma nuestra frecuencia absoluta propiamente tal, ¿cierto? Que sería N1, ¿cierto? Y el N2, ¿cierto? El N2 vendría siendo la acumulativa, o sea, N1 más N2, ¿ya? El N1, vamos a colocarle con letras mayúsculas para que se nos diferencie, ¿cierto? Se nos vaya diferenciando de la frecuencia propiamente tal, ¿ya? Se nos vaya diferenciando. Este sería, ¿cierto? N1 sería nuestra primera frecuencia absoluta, ¿cierto? ¿Profe? Y nuestra, ¿sí? ¿La frecuencia absoluta acumulada es solamente para cuantitativa? Sí, solamente para cuantitativas. Sí. Ya, gracias. Sí, es mejor porque la cualitativa en sí es más, la desglosamos, ¿cierto? Mejor en la absoluta y nos interesa al tiro la relativa y la relativa porcentual, ¿ya? Pero en la cuantitativa es mejor irle agregando la absoluta acumulada, ¿ya? Entonces el N2 sería el tamaño, ¿cierto? La primera frecuencia más N2, la anterior. Y así, ¿cuánto nos va a sumar, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a sumar la absoluta acumulada? Nos va a sumar acá el tamaño de la muestra, ¿cierto? Vamos a llegar acá hasta donde tenemos el tamaño de nuestra muestra, ¿ya? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa, ¿cierto? Ahora acumulada, la denotamos con la F grande, ¿cierto? Con la F grande. Y vamos a calcular al tiro la H, ¿cierto? Le pusimos a la relativa acumulada porcentual. ¿Se recuerdan que le pusimos la H sub i, a la relativa acumulada porcentual? Ahí le vamos a colocar un porcentaje, al igual que la relativa, ¿cierto? Que le pusimos un H minúscula sub i. ¿Se recuerdan a la relativa porcentual? Le vamos a ir respetando las mismas letritas. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿O se apagó? Sí, profesora. Sí, No, se profe. escucha bien. ¿Se va entendiendo ¿Profesora? ahora, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Sí. Profesora, tengo una pregunta. Dime. Cuando eran variables cualitativas ordinales, esas se podían acumular, ¿cierto? Porque podían Sí. tener un orden. Exacto. Solamente se calcula la frecuencia relativa, ya la frecuencia relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, que son estas dos columnas, ¿cierto? Cuando tenemos una variable cualitativa ordinal. Si es nominal, ¿hasta dónde dejábamos nosotros? Solamente hasta la porcentual, ¿cierto? Sí. No se podía acumular. Exacto, porque como no tenía orden entre las categorías, no tiene sentido interpretar cierto acumulado a algo que no tiene orden, ¿ya? Por ello. Entonces, por tanto, la frecuencia relativa acá, ¿cierto? La frecuencia relativa denotada por F mayúscula para diferenciarla de la relativa propiamente tal. Entonces, F1 vendría siendo mi F1 minúsculo, ¿ya? Y así sucesivamente mi F2 grande sería la suma, ¿cierto? Del F1 más F2. Y así, ¿ya? ¿Cuánto va a sumar la frecuencia relativa acumulada? ¿Cuánto tiene que sumar acá? 1. Tiene que llegar hasta 1, ¿ya? Tiene que llegar hasta 1. Y la relativa acumulada porcentual, ¿cierto? Es F1 mayúscula por 100, ¿ya? ¿Y cuánto tiene que sumar acá? Tiene que sumar el 100%, ¿ya?
De esa forma, entonces, ¿cierto? Vimos cómo se construían las tablas y de esta forma, ¿cierto? Pero acá, en vez de ir la variable propiamente tal, la categoría en la variable cuantitativa, aquí vamos a ir colocando ahora intervalos. Intervalos, ¿sí? ¿Podría explicar de nuevo la frecuencia relativa acumulada? Por Por favor. supuesto, por supuesto. La frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Que la denotamos por la F mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería el primer valor calculado? El primer valor calculado sería nuestra relativa normal, nuestra frecuencia relativa, ¿ya? Ese sería el primer valor que tomaría nuestra relativa acumulada. ¿Cómo se calcula el siguiente? ¿Cómo se calcula el F2? Sumando el F1 más F2, ¿ya? Y así se va acumulando hasta que llegue, ¿cierto? Se va acumulando hasta que sume 1. Sumándole el anterior, vamos a llegar, ¿cierto? Cuando nosotros sumamos el total de la relativa propiamente tal, da 1. Pero acá en la acumulada, ¿cierto? Nos va a dar 1 hasta que terminemos, ¿cierto? Nuestra última clase. Nuestra última intervalo de clase. ¿Se entiende? Ya, profe. ¿Sí? Ya. Y después el porcentaje, el mismo valor, pero se multiplica por 100. Entonces le colocamos un F1 grande por 100. Y así sucesivamente. ¿Se fue entendiendo, chiquillos? Sí, profesora. Ya. Entonces, acá en la clase, ¿cierto? En esta columna de clase, acá van los intervalos. Entonces, vamos a ver cómo, ¿cierto? Fuimos calculando, cómo se van calculando estos intervalos. Entonces, dice que los intervalos, ¿cierto? Los intervalos, dice acá que para las variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Entonces llamamos intervalo de clase. Solamente cuando tenemos variables discretas con poca variabilidad, o sea, que tengamos, ¿cierto? Cantidades de 1 a 5, eso es respetable de poder, ¿cierto? Trabajar con datos, ¿cierto? No agrupados. Entonces ahí en la clase colocamos x1 hasta xk. Pero en el caso cuando tenemos una amplia variabilidad de nuestra variable discreta, tiene hartos valores y nuestra variable propiamente tal es cuantitativa continua, entonces ya no nos sirve, ¿cierto? Calcularlo, tiene que ser para datos agrupados. ¿Cómo calculamos entonces para datos agrupados? ¿Ya? Entonces, el intervalo, ¿cierto? El intervalo, como yo les decía acá, se reemplaza. Esto se va reemplazando ahora por el mínimo, ¿ya? Por el mínimo de nuestros datos, por el mínimo de nuestros valores, el mínimo x sub i, ¿ya? Y se le va, ese es el valor que toma el primer intervalo, ¿ya? Y el último sería el mínimo de nuestros datos, mínimo de x sub i, pero ahora se le suma la amplitud, ¿ya? Entonces, ¿quién es la amplitud, profesora? ¿Cierto? ¿Quién es la amplitud? Entonces, la amplitud la vamos a ir calculando, ¿cierto? La amplitud, acá aparecen los pasos del algoritmo, ¿ya? Entonces, el segundo, ustedes ven ahí, ¿cierto? Que el segundo aparece, que es el mínimo. Estos valores, el primero, ¿cierto? Aparece tomando el valor, tomando el mínimo, pero no tomando el mínimo nuestro mínimo de nuestros datos más la amplitud. Eso no se toma. ¿Dónde se toma? En el segundo. En el segundo acá se va tomando el mínimo, ¿cierto? El mínimo de nuestros valores más A, ¿ya? Ahí se toma, pero ahora, ¿cierto? El mismo valor mínimo de x más a se le suma nuevamente la amplitud. Entonces quedaría como el mínimo de nuestros datos de los x sub i y ahora más 2a, ¿ya? Entonces es como que dijéramos el mismo se repite, mínimo de x sub i más a, más la amplitud. Entonces por eso se le va sumando, ustedes ven en la materia que aparece más 2a, ¿cierto? Entonces porque se le va sumando a la anterior la amplitud. ¿Se va entendiendo ahí, chiquillos? Sí, profe. Sí, ya. profe. Y así sucesivamente Profe, hasta que... Dime. yo me perdí un poco en esa parte donde lo incluía y no lo incluía.
Ya, en la primera fila donde dice el mínimo de nuestros datos, ¿cierto? ¿Cómo comenzamos nuestro primer intervalo? Tomando el mínimo, ¿cierto? Y ahí le colocamos un corchete que lo está tomando. Pero no toma el último, el mínimo de nuestros datos más la amplitud. Ese no lo toma. ¿Dónde lo toma? En el segundo intervalo. ¿Ya? En el primer intervalo no me lo toma, pero en el segundo sí me lo toma, ¿ya? Y así sucesivamente, después el mínimo de nuestros datos más la amplitud, ¿cierto? El mínimo de nuestros datos más la amplitud y más la amplitud, que sería más 2 veces la amplitud, como en la segunda, como el segundo intervalo que aparece ahí, tampoco lo toma. ¿Dónde lo viene a tomar? En el tercero, ¿cierto? En el tercero. Y así sucesivamente hasta que lleguemos ¿hasta dónde? Hasta el mínimo de nuestros datos, ¿cierto? Y acá más K-1, ¿ya? Más K-1, hasta donde llegan, ¿cierto? Hasta donde llega nuestra categoría, nuestra cantidad de intervalos, ¿ya? El K va a indicar hasta dónde va a llegar nuestra cantidad de intervalos. ¿De qué forma lo podemos saber? ¿Ya? ¿Y cómo lo cerramos? Con el máximo, ¿ya? Al sumar después la amplitud, vamos a llegar a que vamos a tener el máximo de nuestros datos, ¿ya? Y el máximo es el valor más grande que nosotros vamos a tener en nuestros datos. ¿Qué muestra la segunda columna, ¿cierto? Acá, si ustedes miran la pizarra, antes de este n sub i, antes de calcular la frecuencia absoluta, en la variable cuantitativa continua se le debe calcular la marca de clase. Entonces, la marca de clase, ¿a qué correspondía? ¿Qué nos habían dicho anteriormente? Que debíamos calcular una marca de clase que corresponde al promedio de los límites del iésimo intervalo. O sea, nuestro primer X1 que ustedes ven ahí, que esto es anterior, voy a borrar esa tabla, ¿cierto? Que me quedó feita ya está media. ¿Puedo borrarla? ¿Ya la anotaron esa para las quali? Sí. Sí. Ya. Vamos a hacer para las quanti. Entonces, para las quanti la diferencia está, ¿cierto? Que al final se le agrega, al final se le va agregando, al final se le va a ir agregando, ¿cierto? La marca de clase. Y en la marca de clase no se le calcula para una cualitativa, solamente para una cuantitativa. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Tenemos nuestro intervalo, para calcularlo, nuestro intervalo de clase. Entonces acá va a ir, ¿cierto? Acá va a ir la marca de clase. Acá va a ir la marca de clase y la marca de clase la anotamos como X sub i. Y va a ser el promedio. ¿Me van escuchando? ¿Se me cortó? Sí, lo vamos escuchando. Ya. Entonces acá en el intervalo, ¿cierto? Voy a anotarlo acá, que toma el valor, tomando otro, ¿cierto? Que no lo toma, el que anotamos anteriormente, ¿ya? Luego, el segundo tomaría el valor y no toma el segundo, ¿ya? Y así sucesivamente hasta el último, ¿cierto? Que el último toma el mínimo de nuestros datos más K-1 por A, y acá está tomando el máximo, ¿cierto? De nuestros valores, ¿ya? El máximo de nuestro X sub i. Entonces, antes de la frecuencia absoluta, tiene que ir la marca de clase. Entonces, el X1 corresponde al promedio del límite inferior y el límite superior, ¿ya?
Entonces, el X2 toma el promedio del límite 2, ¿cierto?, con el límite superior 2. Y así sucesivamente se va calculando el promedio hasta X sub K, hasta la cantidad de intervalos que se nos va a permitir construir, ¿ya? Y ahí posteriormente viene, ¿cierto?, la frecuencia absoluta denotada por n sub i, ¿cierto? Viene la frecuencia absoluta acumulada por n mayúscula, viene la frecuencia relativa denotada por f sub i, ¿ya? Luego viene la frecuencia porcentual, h sub i le vamos a colocar. Luego viene la frecuencia relativa acumulada, denotada por f mayúscula sub i. Y luego viene la h mayúscula sub i, que es, ¿cierto?, la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Ya? ¿Se va entendiendo cómo se va calculando, chiquillos? Sí, profesora, esto para cuantitativa discreta, la de los... No, cuantitativa continua por los intervalos. Cuantitativa continua, la marca de clase. ¿Ya? Porque Ah, estamos y para la calculando... discreta... Para la discreta solamente dejamos los valores, tal cual como cuando decíamos las categorías, pero ahí un ejemplo, si nosotros queremos calcular para el número de hijos, un ejemplo, tenemos un recorrido de 0 hasta 4, un ejemplo, entonces acá no le colocamos intervalo, sino que aquí sería solamente la marca de clase. Entonces acá en vez del promedio, iría solamente 0, 1, 2, 3 y 4, hasta donde termina, porque es una cuantitativa discreta con poca variabilidad. Pero acá se calcula el promedio porque se calcula en un intervalo, porque es cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya. Sí. Ya. Y lo que, profesora, otra duda que no entendí mucho. Dime. ¿Puedo preguntar? Por supuesto, dime. De que cuando es continua y hay intervalos, la amplitud... no para entendí allá mucho vamos. en cómo para allá vamos. La amplitud influencia. Ya. Sí, la amplitud, para allá vamos. Entonces, ¿cómo construimos, cierto? Tenemos que tener pasos, ¿cierto? Un algoritmo. Entonces, el algoritmo para construir la tabla antes mencionada, dime. El Cristóbal escribió que no había entendido cómo sacó los intervalos. Los intervalos, ya. La cantidad de intervalos, ya vamos a tener un K. Necesitamos calcular un K. Necesitamos calcular, de acuerdo a los pasos que nos indican acá, para saber la cantidad de intervalos, necesitamos, ¿cierto?, ver este algoritmo. ¿Y qué nos dice este algoritmo? Dice que el paso 1 debemos contar el número de datos, o sea, tenemos que tener nuestro N, ¿ya? Tenemos que tener nuestro N, ¿cierto?, de nuestros datos. Entonces acá necesitamos nuestro N. ¿Cuánto van a ser nuestro N? ¿Ya? Eso tenemos que saberlo de acuerdo a los datos según al ejemplo que nos van a entregar, ¿cierto? Pueden ser 35 datos, 40, 25, ¿cierto? Eso va a ser de acuerdo al ejemplo que nos van a entregar. Luego nos dicen, de acuerdo, teniendo el tamaño de muestra, ¿cierto? Teniendo el N de nuestros datos, el paso 2 nos dicen calcular el rango. Y el rango, ¿cierto? El rango de nuestros datos es el valor más grande que llamamos máximo. El máximo de nuestros datos, ¿ya? Menos el mínimo, ¿ya? Ese va a ser nuestro rango, menos el más pequeño de nuestros datos. El más grande de nuestros datos es el máximo, menos el más pequeño que sería el mínimo, ¿ya? Ese es el rango. Entonces, por tanto, luego viene la pregunta, ¿cómo sé, profesora, cómo usted sabe la cantidad de intervalos que debe tomar, ya? Con el K, ¿ya? Entonces necesitamos el K. El paso 3, el número de intervalos, ¿dónde va a ser, cierto? Vamos a tomar la regla de Stargess, ¿ya? En la cual esta regla nos dice que el K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10, ¿de quién? De nuestro tamaño de la muestra, ¿ya? De nuestro conjunto total de datos. De esa forma vamos a calcular nuestro K, ¿ya? Entonces, muchas veces dice que se puede elegir usando criterios propios,
pero es mejor, el criterio más adecuado es que se utilice la regla de Stargess, ¿ya? La misma regla en el cual es 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de muestra o de nuestros datos, ¿ya? De esa forma vamos a tener ahora, ¿cierto? Tomando el entero, vamos a tomar la parte entera de ese valor y ese va a ser nuestra cantidad de intervalos que vamos a tomar. Ya tomamos la parte entera porque nos va a dar a veces con decimal, pocas veces da justo, exacto, ¿ya? Pero muchas veces da con número decimal nuestro K y nosotros tomamos la parte entera, ¿ya? Luego en el paso 4 nos piden la amplitud, o sea, profesora, ¿cómo sabe usted qué A tengo que tomar acá? ¿Cierto? Esa es la amplitud que tenemos que calcular acá en el paso 4, ¿ya? Y la amplitud, ¿cómo la calculamos? Como nuestro rango dividido en la cantidad de intervalos que vamos a tener, ¿ya? El rango calculado en el paso 2 dividido por la cantidad de intervalos que vamos a tener, ¿ya? Luego, ¿cierto? Viene cómo construir nuestro primer intervalo, ¿ya? Entonces el primero sería tomando el valor mínimo de nuestros datos, ¿cierto? Que aparece acá, el valor mínimo de nuestros datos, el mínimo, y en el lado, ¿cierto? En el extremo superior, no tomando el valor, el mismo mínimo, pero sumándole la amplitud, ¿ya? Y ahí para determinar los extremos del primer intervalo. Pero el mínimo de nuestros valores más la amplitud, en el primero no se toma. ¿Dónde se toma? En el segundo, ¿ya? Y así sucesivamente se empieza a sumar la amplitud en el extremo superior hasta poder, ¿cierto?, tener la cantidad de intervalos que nosotros vamos a tener en el paso 3, ¿ya? Entonces, viene un ejemplo ahora. Vamos a desarrollar este ejemplo. Voy a borrar la pizarra para que desarrollemos el ejemplo que viene a continuación. ¿Se va entendiendo ahora, chiquillos? ¿O vemos más el ejemplo más desarrollado? Profesora, Dime. yo no entendí si es que la amplitud en cada intervalo se conserva o se va aumentando. La amplitud se va sumando. Se va sumando Entonces, en el por ejemplo, extremo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si fuera un intervalo de 0 a 5 y la amplitud fuera 5, el siguiente será 6 más 2 veces la amplitud, que serían 10. Claro, ahí vamos a ir haciéndolo. Vamos a hacer al tiro el ejemplo, para no... Ahí en el ejemplo te va a quedar más clarito. Mira. Disculpen, chiquillos, por la rústica, pero mientras me llega la tableta. No, profe, no se Profesora, preocupe. muchas gracias, que es mucho mejor. No, disculpen ustedes. Oye, sé cómo lo... Igual me... Ay, ya, chiquillos. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, dice un ejemplo. Profe, silenció el micrófono. Ahora, chiquillos. Sí. Ya, ahora sí. Cristóbal, ¿te quedó claro cómo se sacó los intervalos ahora? ¿O te sigue causando la duda hasta que veamos el ejemplo? Ya. Qué bueno. Vamos a ver entonces cómo calculamos el ejemplo. Entonces nos dice ahí, ejemplo de coeficiente intelectual. Dice que se realizó un test de conocimientos a 30 estudiantes pertenecientes a una misma carrera de la UCM. Los puntajes del test son los siguientes. Aparecen ahí, ¿cierto?, todos los puntajes del test de los 30 estudiantes. Siempre los voy a molestar con la primera viñeta, ¿ya? Me interesa que me identifiquen la unidad de análisis, la variable,
el tipo y la escala de medición. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Quién nos está proporcionando a nosotros esos datos que aparecen ahí? Los estudiantes. Estudiante. Muy bien. Entonces, nuestra unidad de análisis serían los estudiantes, ¿cierto? De la UCM, ¿cierto? Los estudiantes de la UCM. Esa es la unidad de análisis. La UA. La variable. ¿Cuál sería la variable? ¿Qué es lo que interesa acá medir? ¿Qué interesa? El coeficiente intelectual. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el coeficiente intelectual medido a través de los puntajes, ¿cierto? Medido a través del puntaje. Muy bien. ¿De qué tipo sería esta variable coeficiente intelectual medido a través del puntaje? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. ¿Cualitativa? ¿Escuché bien? No. Cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien. Cuantitativa continua, ¿cierto? Muy bien. Cuantitativa continua, ¿cierto? Pertenece a los reales. Puede tomar cualquier valor en un intervalo, ¿ya? Entonces, ¿tenemos lista la primera viñeta? ¿Puedo borrar? Ustedes me van indicando y yo voy borrando. Tenemos lista la primera viñeta. ¿Se entendió la primera viñeta? ¿La primera pregunta? Sí. Sí. Ya. ¿Lo borro? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Ya. Luego nos piden construir la tabla. Con Entonces acá vamos a aplicar, ¿cierto? Acá vamos a aplicar todo lo que vimos. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la vamos construyendo? Entonces debemos calcular cuántos intervalos vamos a tener, ¿ya? Debemos calcular cuántos intervalos vamos a tener. Entonces primero, ¿cierto? Primero lo que debemos realizar es calcular el rango, ¿ya? Calcular el rango. ¿Cómo calculamos el rango? Nos vamos a la materia arriba, ¿cierto? El paso 1. El máximo valor con el mínimo. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuántos datos tenemos según el ejemplo? Según el algoritmo 1, el paso 1, el paso 1 nos dice que tenemos ¿cuántos datos? 30. N es igual a 30. 30. Muy bien. Luego el paso 2 nos indican, ¿cierto? El paso 2 nos indican que debemos calcular el rango. El rango le vamos a colocar una R minúscula, ¿cierto? Que es el máximo de nuestros datos, el máximo de nuestros datos, máximo de nuestro X o Y de la variable, menos el mínimo de nuestros datos, ¿ya? Entonces, el rango es igual a, ¿cuánto es el máximo y el mínimo de nuestro conjunto de datos que aparecen ahí? 15,8 y 8,7. Muy bien, ¿cierto? 15,80. Le restamos 8,70, el mínimo de nuestros datos, ¿ya? ¿Me hicieron una pregunta? ¿Que se escucha bajito? ¿Que escuché profe o no? ¿No? ¿Cuánto sería el rango? ¿Cuánto sería el rango calculado, chiquillos? 7,1. Muy bien, ¿cierto? Calculamos el rango que sería 7,1. Tenemos el rango calculado. Luego tenemos que ver el número de intervalos, el paso 3, ¿cierto? Tenemos que ver cuántos intervalos vamos a construir. Entonces, el número de intervalos es K, ¿cierto? 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de
n de 30, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos da nuestro k? Calculen, ¿cuánto les da el k? 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de 30, ¿ya? Si lo calculamos acá en la calculadora, ¿cierto? En la calculadora sería, ¿cierto? 30, el logaritmo, ¿cierto? En base 10 de 30 por 3,3 por 3,3 y le sumamos 1 más 1, ¿ya? Y ahí nos da 5,87, ¿cierto? 5,87, pero nos dicen que debemos tomar, dime. En este caso lo vamos a hacer hasta 2 decimales, que aparecen varios números más. Sí, cortamos en 2 porque vamos a tomar, nos interesa tomar la parte entera. Entonces la vamos a cortar en 2, ¿ya? Entonces acá, como nos interesa la parte entera, lo vamos a dejar en la parte entera de 5,87, lo vamos a dejar en 5 intervalos, ¿ya? K es igual a 5, ¿ya? Entonces, Profe, por tanto, dime. no veo lo último. Ahí lo puedes ver. Sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Anoten eso y vamos borrando. Profe, aproximado no es 6. No, tomamos la parte entera. Ya. Sí, no lo aproximamos al siguiente, sino que acá el decimal que nos dé nos interesa la parte entera, ¿ya? Ustedes me dicen cuándo borre. Nos falta calcular la amplitud, ¿cierto? Construir nuestra tabla de frecuencia. Entonces ustedes me avisan. Profe, Sí, dime. ¿podría explicarme cómo sacó el K? Por supuesto, el K se calcula mediante la regla de Starries, ¿ya? Que es 1 más 3,3, la fórmula por el logaritmo en base 10 de n, de nuestro conjunto de datos, del total de nuestro conjunto de datos, ¿ya? Sí. Esa es la regla para sacar nuestro K, nuestra cantidad de intervalos. En este caso es 30, ¿cierto? El logaritmo en base 10 de 30, por el tamaño de muestra que tenemos, son 30 estudiantes. ¿Sí? Sí. Ya. Gracias. Ya. Ustedes me avisan cuando puedo borrar, para que construyamos la tabla. Voy a revisar si hay alguna consulta en el chat. Ya. ¿Pudieron? Ustedes me avisan. Sí, profesora. Ya. Voy a borrar para que construyamos nuestra tabla. ¿Ya? ¿Les va quedando más clarita la materia así, chiquillos? Sí, profesora. Sí, profe. Ya. Cualquier duda me van preguntando al tiro, ¿ya? No se queden con la duda. Me dicen, profe, no entendí tal cosa. Por favor, repítalo.
Ya. Entonces, nos dicen ahí, ¿cierto? Que debemos construir nuestro primer intervalo, ya nuestro primer intervalo. Para ello, primero tenemos que el paso siguiente, ¿cierto? El paso siguiente es calcular la amplitud, ¿ya? Y la amplitud, la A, es calculada, ¿cierto? Como R, el rango, sobre K, ¿ya? Y el rango sobre K, ¿cierto? R, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio nuestro rango? 7,1. 7,1 sería sobre K. Y K nos dio que era 5. ¿Ya? Sí. Entonces, por tanto, nuestra amplitud, ¿cuánto sería en este caso? 1,42. 1,42. Muy bien. Nuestra amplitud sería de 1,42. Entonces ahora, ¿cierto? Comenzamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Vamos a colocar nuestro intervalo de clase, que va a ir desde cuánto hasta cuánto. Acá tomando el mínimo de nuestros datos, ¿ya? ¿Cuánto sería el mínimo de nuestros datos? ¿Cuánto sería el mínimo de nuestros datos? 8,70. 8,70. Muy bien, 8,70. Con eso lo comenzamos tomando el valor de 8,70. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo de nuestros datos, ¿cierto? Nos dice acá la tabla a construir. Si nosotros nos vamos arriba a la tabla a construir, nos dice el mínimo de nuestros datos más la amplitud. Entonces, al 8,70 tenemos que sumarle ¿cuánto? 1,42. 1,42. ¿Cuánto nos da 8,70 más 1,42? 10,12. 10,12, ¿cierto? Muy bien. Pero no tomamos el 10,12, lo dejamos abierto. El 10,12 lo dejamos abierto, ¿ya? Luego, nuestro segundo intervalo sería tomando el 10,12, ¿ya? Tomando el 10,12 y sumándole la amplitud, ¿ya? 10,12 le sumamos 1,42. ¿Cuánto nos quedaría? 10,12 más 1,42. 11,54. 11,54, pero no tomando el 11,54, o sea, lo dejamos abierto, ¿ya? Luego el tercer intervalo sería el 11,54, pero tomando el valor 11,54, ¿ya? Y le sumamos la amplitud, 11,54 más 1,42. ¿Cuánto sería? 1,54 más... 12,96. 12,96. Muy bien. 12,96, pero sin considerar el valor, o sea, abierto. En el cuarto intervalo, ahí sería 12,96, ¿ya? 12,96, tomando el valor y le sumamos la amplitud, más 1,42. ¿Cuánto sería 12,96 más 1,42? 14,38. Muy bien, 14,38, no tomando el valor, ¿cierto? Dejándolo abierto hasta llegar hasta el último intervalo, ¿cierto? Hasta el último intervalo, y el último intervalo tomando ahora el 14,38, y le sumamos más 1,42. ¿Hasta cuál llegamos? 14,38 más 1,42. ¿Cuánto llegamos? 15,80. 15,8, ¿cierto? O sea, hasta nuestro máximo, ¿ya?
15,8 y cerramos el 15,8. Ahora sí lo cerramos. Entonces ahora, luego que viene nuestro intervalo, ¿cierto? Calculamos nuestra X sub I, que sería nuestro promedio del intervalo. Entonces calculamos, viene la marca de clase, ¿cierto? Viene la marca de clase que la denotamos por X sub I, y calculamos ahora el primer promedio, 8,70 más 10,12. ¿Cuánto sería dividido en 2? 8,70 más 10,12 dividido en 2. ¿Cuánto les da? Disculpe, profesora, ¿puede repetir lo que dijo? Sí, ahora debemos calcular la columna de las marcas de clase, ¿cierto? Y para calcular la marca de clase, ¿qué debíamos hacer? Sumar ambos y dividir en 2. Exacto, ¿cierto? Calcular el promedio de los intervalos, sumarlos y dividirlos en 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? 9,41. 9,41. 9,41. ¿Cuál sería nuestro segundo, nuestro X2? Nuestro X2, ¿cuánto sería? 10,88. 10,83. Muy bien, 10,83, muy bien. El tercero, ¿cuánto sería? ¿12,25? Muy bien, 12,25, muy bien. El cuarto, ¿cuánto sería el promedio? 13,67. 13,67, muy bien. Y el último, 15,09. 15,09, ¿cierto? Es la última marca de clase, 15,09. Entonces acá, ahora empezamos a calcular nuestra frecuencia absoluta, que la denotamos por N sub I, ¿cierto? Por N sub I. ¿Cómo calculamos entonces nuestra frecuencia absoluta? La calculamos, ¿cierto? Desde, contamos el 8,70 hasta ciertos valores que no involucren el 10,12, ¿ya? De 8,70 a valores que no tomen el 10,12. Entonces, ¿cuántos valores encontramos acá en los datos? Tomando el 8,70, pero no tomando el 10,12. ¿Cuántos valores serían ahí? ¿Cuántos puntajes? 6. 6. Muy bien. En el segundo, tomando ahora el 10,12, pero no tomando el 11,54. 9. Muy bien. Muy bien. Nuestro tercer intervalo, tomando ahora el 11,54, pero no tomando el 12,96. Tomando el 11,54. 8, muy bien, muy bien. El cuarto intervalo, ahora tomando el 12,96, pero no tomando el 14,38. 4. Muy bien, muy bien. Y luego, tomando el 14,38 y tomando el 15,8. ¿Ya? El último intervalo. Tomando el 14,38, ¿cuánto? 5, profe. No. 3. 3. ¿Cuánto nos da entonces el total? ¿Cuánto nos da nuestro N? 30. 30. Muy bien. Entonces, sumando, ¿cierto?, la frecuencia absoluta, nos va a dar 30. El total de los estudiantes que le preguntamos, ¿cierto?, que les medimos su coeficiente intelectual a través del puntaje. Luego viene la absoluta, la frecuencia absoluta, N mayúscula, la vamos a colocar ahí, ¿cierto? Entonces sería, nuestro primer valor sería, ahí nuestra frecuencia absoluta acumulada. 6. 6. Luego viene ¿cuál?
6 más 15. 15. 15. 15 más 23. 2, 23. 23. 27, 30. 27 y 30. Muy bien. Luego viene la F minúscula, F sub i, que corresponde a la frecuencia relativa, ¿cierto? Y la frecuencia relativa, ¿cómo la calculábamos? Nuestra frecuencia absoluta, 6 dividido en 30. ¿Cuánto nos da 6 dividido en 30? 0,2. 0,20. ¿Ya? Dejémoslo en 2 decimales. Dejémoslo en 2 decimales, 0,20. Luego, 9 dividido en 30. ¿Cuánto sería nuestro F minúsculo 2? Nuestra frecuencia relativa 2. 0,30. 0,30. Muy bien. 0,30. Luego, nuestra tercera frecuencia relativa, 8 sobre 30. ¿Cuánto nos quedaría? 0,26. 0,266 sería 26. 267. Aproximemos al siguiente para que nos dé exactamente 1, ¿ya? 0,267. Y el cuarto, ¿cuánto nos quedaría? Nuestra cuarta frecuencia relativa, 4 sobre 30. 0,133, ¿ya? 0,133. Y 3 dividido en 30, ¿cuánto nos da? 10. 10. O sea, 0,10. 1, ¿cierto? La suma nos da 1. Luego viene la frecuencia absoluta, ¿cierto? Perdón, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa porcentual. Siempre me la trato de... Nunca la noto, ¿ya? Nunca la noto. La H siempre... Luego viene la H antes de la acumulada, ¿cierto? Vamos a escribir la porcentual. La frecuencia relativa porcentual sería 20%, sería 30%, ¿cierto? Sería 26,7% y 13,3%, 13,3% y 10%. Entonces, ¿cuánto va a sumar? ¿Cuánto va a sumar? El 100%. Ya, esa es la relativa porcentual o el porcentaje, ya. Luego viene la grande, ¿cierto? La F grande, que correspondería a la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? El primer valor sería 0,20. El segundo sería... ¿Cuánto sería el segundo? 0,20 más 0,30. ¿Cuánto sería ahí? 0,50. ¿Profe? 0,50. Muy bien. 0,50 más 0,267. 0,767. 0,767. El cuarto, nuestra cuarta acumulada, 0,767. 0,90, ¿cierto? 0,90. Y por último, ¿cuánto tiene que sumar? Más 0,10, 1, ¿cierto? 1. Hasta ahí llegamos con la acumulada. Luego ahora viene la H mayúscula, que sería nuestra relativa acumulada porcentual, ¿ya? Y ahí sería 20%, sería 50%, 76,7%, 90% y 100%, ¿ya? Y ahí construimos nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿cierto? Para datos agrupados, ¿ya? Para una variable cuantitativa continua con intervalos de clase. ¿Se entendió la construcción, chiquillos? ¿Puedo traer un poquito más para abajo de la pantalla? Sí, ahí
Ahí, Ahí, profe, gracias. ya. Profe, Entonces, ¿cómo interpretamos esta tabla, cierto? Puros números, porcentajes. profe, ¿Cómo interpretamos? Sí, ¿hay cuantitativa continua sin intervalos de clase? sí, intervalos de clase. Acá están los intervalos de clase. No te entendí la pregunta, repítemela. Es que anteriormente dijo que esta era la tabla para las cuantitativas continuas con intervalo de clase. Sí, Entonces, ¿hay cuantitativas continuas sin intervalo de clase? ah, no, me expresé mal. Esta es la tabla que se construye para una variable cuantitativa continua. Ah, ya, ok, gracias. Sí, Ya me había disculpen. asustado. Sí, esta es la tabla, ¿cierto? Esta es la tabla de frecuencias que se construye para una variable cuantitativa continua, ¿ya? Profe, Debe ser con intervalos de clase. Dime, ¿y en la discreta qué no tiene o qué tiene en en diferencia? la discreta reemplazamos, ¿cierto? Acá en la discreta es como que no existiera el intervalo. ¿Ven mi manito ahí que la tapé? Sí, Es como que no existiera el intervalo y en la discreta tomaría los valores de x como los valores enteros. Un ejemplo, si nosotros representáramos acá el número de hermanos o el número de hijos, entonces esa es una cuantitativa que tiene poca variabilidad, ¿cierto? Va desde 0, algunos tienen hasta 5 hijos, 6 hijos, ¿cierto? Y ahí nosotros le vamos colocando acá, calculamos una tabla de frecuencia para datos ahora no agrupados, porque tiene poca variabilidad esa variable cuantitativa discreta. Entonces acá no calculamos intervalos, sino que calculamos acá, en vez de ese promedio iría 0, 1, 2, 3, 4, hasta donde llegue el recorrido finito de la variable cuantitativa. ¿Se entiende? sí, profe, entendí. Ya. Gracias. Ya. Ahora, ¿cómo interpretamos esa tabla? ¿Cierto? ¿Cuál es la variable? Recordando, ¿cuál era la variable? El puntaje, ¿cierto? El coeficiente intelectual medido a través de un puntaje, ¿cierto? Sí. ¿Se me apagó el micrófono o no? ¿No? No. No. Ya. ¿Cómo entonces interpretamos esa tabla? ¿Cómo interpretamos, cierto, ese porcentaje? El 20%, ¿cierto?, de los estudiantes de la UCM tiene un puntaje, ¿cierto?, un coeficiente intelectual de 9,41 puntos en promedio, ¿ya? Tiene en promedio, ¿cierto?, 9,41 puntos. Un 30% de los estudiantes de la UCM, ¿ya?, tiene un puntaje promedio de coeficiente intelectual de 10,83 puntos, ¿ya? Un 26,7% de los estudiantes de la UCM tiene en promedio un coeficiente intelectual de 12,25 puntos, ¿ya? Un 13,3% de los estudiantes de la UCM tiene un puntaje promedio, ¿ya?, de 13,67 puntos de coeficiente intelectual y un 10% de los estudiantes de la UCM tiene un puntaje promedio, coeficiente intelectual, de 15,09 puntos, ¿ya? Entonces, se va interpretando de acuerdo, ¿cierto?, al porcentaje, de acuerdo al promedio del puntaje. Este promedio calculado acá, ¿cierto?, es en base a la variable, el puntaje de la variable cuantitativa a medir. La acumulada, ¿cierto?, acá, si tomamos, ¿cierto?, dice que a lo más el 90% de los estudiantes de la UCM, ¿cierto?, tienen promedio un coeficiente intelectual de 13,67 puntos, ¿ya? Entonces así se va interpretando la acumulada, ¿ya? A lo más el 50% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual promedio de 10,83 puntos, ¿ya? De esa forma se va interpretando la acumulada. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió hasta acá? Para no pasarnos en la hora, ¿estamos pasaditos? Sí. Chiquillos, ¿en qué parte no entendiste? Dime.
No, yo dije que sí se entendía, profesora. Profesora, apagó el micrófono. ¿Estamos claros hasta aquí, chiquillos? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? ¿Les quedó más claro con la pizarrita? Mientras profe. me llega mi Mucho más. mientras Sí. me llega, mientras me llega Sí, mi profesora. tableta digital, Sí, profesora. la compré pero todavía no me llega. Ya mientras vamos a trabajar rústicamente, el miércoles también yo creo que vamos a trabajar así rústicamente, ya con ejercicios con la pizarrita, para que igual tengan un poquito de paciencia. Les dejé 2 ejercicios ahí para que lo realicen ahora. Yo voy a quedarme en el chat hasta las 4:35 para las dudas del segundo y del tercero. Les dejé 2 ejercicios ahí para que trabajen en este ratito que nos queda de clase autónomamente y me van consultando a través del chat. ¿Les parece, chiquillos? Ya, profesora. Ya, profesora. entonces quedamos hasta acá. La clase va a quedar grabada. La voy a detener y voy a salirme. Nos vemos el miércoles entonces por Teams, de nuevo, ¿ya? El miércoles a las 14:30 les voy a subir más ejercicios. Yo creo que esta noche o a lo más mañana durante el día les subo una guía de variables de distribución de frecuencias para las variables cuantitativas y la vemos, la revisamos el miércoles en la hora de clase. ¿Ya, chiquillos? Bueno, profe. Sí, Ya, profe. Ya. Profe, yo Sí, tengo una duda. profesora. Sí, dime. Es que yo me perdí la primera clase. O sea, ¿Ya? estuve, pero tenía una conexión horrible, entonces no entendí todo. Entonces tengo la duda de cómo reconocer una unidad de análisis. Ya, la unidad de análisis es quien a nosotros nos proporciona información. Un ejemplo, necesitamos medir, siempre nos interesa analizar algo. Entonces ahí, cuando nos interesa analizar algo, ¿cierto? Es a través de una variable. Pero esa variable, ¿cierto? Es medida a través de quién, de ciertos individuos, ¿cierto? O sea, la entidad que a nosotros nos proporciona la información es la unidad de análisis. Esa es nuestra unidad de análisis. Entonces, en este caso en particular del ejemplo, ¿cierto? Se les midió a los 30 estudiantes de la UCM, ¿cierto? Como elegido como una muestra, el puntaje, ¿cierto? El coeficiente intelectual medido a través del puntaje. Entonces, ¿quién a nosotros nos está proporcionando esa información? ¿Quién sería nuestra unidad de análisis? En este caso, los estudiantes. Los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes de la UCM. Entonces, si tú miras la pizarrita, la frecuencia absoluta denotada por n sub i, la frecuencia absoluta a nosotros nos muestra la cantidad de unidades de análisis. Entonces, ¿qué nos muestra ese 6? ¿Qué representa ese 6? Ese 6 representa que 6 alumnos o 6 estudiantes de la UCM, ¿cierto? Tienen un puntaje promedio de 9,41 puntos. 9 alumnos tienen un puntaje promedio de 10,83 puntos en su coeficiente intelectual, 8 alumnos. La frecuencia absoluta nos va indicando la cantidad de unidades de análisis correspondiente a cada una de las clases o categorías. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, entendí ahora esa partecita. Ya, perfecto. Ya no hay problema, cualquier duda ustedes me escriben, mañana nos juntamos por el mismo equipo, ya los que tienen dudas también del SPSS, también son válidas esas consultas. En esa consulta vamos a responder de todo, dudas del SPSS, dudas de la materia, ya va a ser una atención, ¿cierto?, de dudas de lo que ustedes tengan. Ya, nos vemos entonces por Teams el miércoles, la clase queda grabada y quedo aquí en el chat para las dudas de los ejercicios siguientes. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, igual.